Buenos días amigos oyentes de Radio María, de este su programa de la política al bien común, programación especial en miras a estas elecciones que se aproximan del año 2019 y que todos como cristianos debemos participar. Hoy también se hace presente en su vida, en nuestra vida, porque el criterio de todos debe fundamentarse en qué vamos a hacer en estas elecciones. Hoy estamos en compañía de Herbert Sedelmeier. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Santiago? Gusto saludarte. Y en efecto, sí, aquello de que la iglesia y la política no se mezclan y no se meten uno, ¿sabes qué? Es cierto. El Estado debe de estar en un lado y la iglesia en el otro lado. O sea, no podemos mezclar las cosas. Ojo, tú como católico, tú como cristiano, tienes la obligación de participar activamente dentro de la política de tu país, porque la política es la que va a llevar el derrotero del futuro del país. Sí, decía yo en un programa pasado que tenemos de los jóvenes que los temas que no les gusta hablar a la gente en la calle dice, no hablemos ni de religión ni de política. Y aquí en Radio María estamos hablando de religión y de política. Así es cierto, esa es la norma para no salir de pelea con los vecinos y dentro de y ojo, a veces hasta dentro de la familia. Claro, también muchas posturas distintas y como dicen por ahí en las redes sociales, no permitamos perder amistades por causa de la política. Y nos dice por acá que en el Concilio Vaticano II se dijo lo siguiente, que a los laicos corresponde por su propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Y entonces parte de esos asuntos pueden ser precisamente los que giran en torno a la política. Entonces tenemos que al final hemos hecho un recuento a través de todos los programas de cómo debe ser la participación de los cristianos en la política, debe darse o no. Efectivamente debe ser así, pero no una participación cualquiera como la que se ha visto siempre, o quizás esas personas que estuvieron en un cargo público en algún momento determinado también eran cristianos y no lo supieron practicar. Lo que se nos manda es llevar esa actitud que tenemos como cristianos a todos los puntos de nuestra vida. Y si uno de esos puntos es la política, también debemos demostrar nuestra fe ahí y no olvidarnos de ella. Anoche casualmente en la sesión de catequesis de la parroquia, estábamos hablando de la coherencia. O sea, tú no puedes coger tu investidura política, tus ideas políticas, como te digo, y cuando vas a la iglesia los dejas a un lado. O tú no puedes ir con tus valores como ser humano. O sea, yo soy católico, apostólico, romano, al igual que tú, igual que todos acá en Radio María. Sin embargo, como te digo, si yo soy político, yo también debo tener valores irrelevantes de mi religión. Y no puedo disociar una cosa de la otra. Yo soy uno aquí y soy el mismo allá. O sea que yo no puedo llegar a la política y simplemente olvidarme que no debo de robar, que no debo de coimear, que no debo de abusar de mi poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y también esto se presta pues para una formación que va mucho a un nivel más personal, porque se nos manifiesta también acá que debemos asumir la propia responsabilidad política y social formada en la escuela de la Eucaristía. Entonces el asunto es que cuando vemos que llegamos a estos puestos, y no solamente en la participación política, sino como hemos dicho en otros aspectos de nuestra vida que salen del círculo parroquial, que salen del círculo de un grupo de comunidad, de un grupo juvenil, ahí es donde está la dificultad que estamos teniendo como cristianos católicos, porque nos acordamos de los valores en ese momento, pero una vez salimos es difícil, y es lo que se ve en la sociedad, lo que se ve en nuestros jóvenes, en los adultos, que a pesar de que existe un acompañamiento temporal dentro de un momento específico en una parroquia, cuando salimos de ahí somos personas distintas y eso no puede pasar, porque si no tendrá repercusiones directas en temas como la política. Ya segunda vez que mencionas la parte, primero en tu reunión con los jóvenes y ahora estás hablando de este tema de los jóvenes. Digamos que ya yo he acumulado tengo un poquito de juventud acumulada, ¿verdad? Oye, por favor. Sin embargo, Santiago, recuerdo perfectamente cuando el domingo 27 de enero el Papa estaba en Metropark y estábamos en esa locución y él le decía a los jóvenes, normalmente se habla de que los jóvenes son el futuro de la patria, y él corrigió, no, ustedes no son el futuro, son el presente y tienen que tomar conciencia de que
este tema político también lo deben de abordar con responsabilidad, con el voto educado. ¿Qué me dices del voto educado, Santiago? Del voto educado es votar a conciencia y no dejarnos llevar, y eso es un punto importante en este tiempo que usted menciona de los jóvenes, de la participación, porque muchas veces por esa efervescencia que tenemos de que wow, queremos participar, hacemos lo que sea y nos dejamos llevar por la corriente de un grupo, y debemos admitir que hay que estudiar bien las propuestas. Les recordamos que si quieren estudiarlas pueden entrar a la página www.votoinformado2019.net. Si se sabe el nombre del candidato del cual quiere conocer, lo escribe directamente en la barra de búsqueda. Si no es así, hay diferentes categorías: alcalde, presidente, diputado, representante, y usted busca sus opciones. Hay que decir que hay que tomarse el tiempo para buscarlo. Yo aún no he podido ver todas las hojas de vida ni las propuestas, porque por lo menos en mi circuito son muchos candidatos. Entonces hay que hacerlo porque no podemos decir aquí, dizque, infórmense, pero no nos estamos informando. Entonces hay que hacerlo. Bienvenida de paso al señor Juan Dixon. Buenos días, Santiago. Buenos días, Herbert. Buenos días a los amigos radioescuchas. Bueno, el voto informado. El voto informado es lo que queremos que suceda el próximo domingo, 5 de mayo. Pero no solamente un voto informado en cuanto a las propuestas, lo cual es muy importante y que tal vez en el camino yo he visto en las redes, indistintamente del candidato a que se apoye, el hecho de tantas personas que dicen no sentir mayor atracción, atención o creer que tiene peso el publicar un plan de gobierno, un proyecto de gobierno, por el hecho de que, bueno, cuántos se han cumplido, el papel lo aguanta todo. Sin embargo, ya se ha dicho en este programa anteriormente, cuando se habla de hacer el monitoreo, la fiscalización ciudadana, usted lo hace en base a qué? En base a lo que se dijo en su momento, que se prometía hacer, porque se dijo que se entendía la realidad y la necesidad nacional en ese momento. Y porque precisamente es en base a estos temas en los que uno conversa y evalúa a los candidatos. Tú que estás proponiendo y te percatas perfectamente de cuando ellos saben o no saben lo que están haciendo, si están consonos con la realidad, si están hablando de lo que se debe hablar, ¿verdad? Entonces, los planes son importantes. Informarte también sobre la trayectoria del candidato, de dónde viene, cómo ha actuado antes, cómo has actuado sin poder, sin dinero, sin recursos. ¿Será igual? ¿Lo seguirás haciendo igual? ¿Eres tú con tu carácter, con tu historia, lo que yo considero que necesita el país en este momento para salir adelante? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo yo juzgar? No es juzgar. Es como cuando usted va a una entrevista de trabajo, le hacen una serie de preguntas, le piden información de su parte para estimar si usted es capaz o no para ese puesto y para ese desempeño. Estamos haciendo exactamente lo mismo en estos días. Claro, y es que se habla de una responsabilidad propia, entonces está bien, hay que estudiar cada uno de estos pilares que mencionaba el señor Dixon, pero aparte de eso tampoco debemos dejarnos influenciar. O sea, si uno estudia a totalidad todo lo que se propone y estamos convencidos de que ese es el candidato porque lo hacemos con nuestro propio juicio, bueno, que así sea. No Correcto. Sabemos si fue buena o mala elección, siempre y cuando sea porque lo decidimos y no porque alguien nos dijo vota por tal Así persona, es. elige por ese, o bueno, cada uno de estos detalles que pueden influir al final. Hay un tema que ustedes dos están tratando y les voy a poner así una cascarita de guineo Hombre, no. a Juan y a Santiago. ¿Qué hacemos con los fake news? ¿Qué hacemos con esa gente anónima que dice que a fulanito le sale pelo detrás de las orejas y a su panejo? Entonces, uno está tratando de estudiar a su candidato. Sin embargo, de pronto hay cortocircuito porque está recibiendo información que no es cierta y que está petando, porque obviamente la estrategia de algunos políticos no prístinos no es solamente decir yo soy la opción, sino por debajo Ese otro no es. petardea Así es. a fulanito o perencejo. A ver, Juan o Santiago.
Bueno, es que ahí también se fundamenta eso de que debemos conocer y tener un criterio, porque como de la misma forma que no debemos dejar que nuestro pensamiento cambie por alguien que nos dice él tiene una buena propuesta, vota por él, tampoco podemos dejarnos dañar nuestro pensamiento, lo que ya hemos construido en base a una búsqueda de información con que alguien nos diga, no, es malo, claro, si alguien nos dice es malo y de repente uno vuelve a buscar, investiga y resulta que así es, ¿qué podemos hacer? Replantear lo que ya hemos tenido, pero no porque por una fake news, como usted ha dicho, vamos a dejarnos llevar, porque las fake news son muy peligrosas en todos los sentidos. Claro, el detalle está en encontrar qué es una fake news y qué no lo es. Y de hecho, las redes sociales, particularmente Twitter, voy a decir de porque es donde más he visto esto, da la oportunidad de opinar de todo y decir de todo en contra de todo. Entonces, dentro de nuestra responsabilidad de ver el plan, de ver la historia del candidato, a lo mejor nunca va a ir a mi casa, nunca voy a poder hacerle una pregunta personalmente, pero sí tengo el deber de empezar a informarme por diferentes vías sobre esa información. Y también yo creo que cuando logras ver a una cuenta de una red social constantemente hablando en contra de una situación, de una persona en particular, ya sabes que la cuenta, hombre, tal vez está diseñada para atacar a ese candidato, pero no es ese su candidato de preferencia y ha tomado una especie de cruzada en contra de ese candidato. Entonces hay que corroborar, hay que buscar información que respalde esto que yo estoy recibiendo, por una razón muy sencilla. Estamos impregnados con la idea de que todo lo político es malo, al punto de que creemos que alguna vez el diablo se candidatizó para algo seguramente. Era político también. y la política y los políticos están en contra de Dios. Y no es así. Entonces, hay que hilar mucho más fino. Hay que trabajar mucho más profundo. La responsabilidad tiene que ir mucho más allá de tomar simplemente lo primero que me mandan, lo primero que me dicen. Yo soy partidario de, en un post de algo, de una cuenta, preguntar, comentar y recibir la respuesta. Que a veces para ver buena o mala, exacto, qué se sigue diciendo, qué se sigue hablando. Estas tertulias en redes son buenas, porque revelan muchas cosas. Sin embargo, no olvidemos también de que cada campaña está remando a su candidato. Y lo que dice Herbert, no se trata únicamente de decir, es que yo soy tan bueno que ni mi mamá se lo cree, lo que hizo conmigo. Pero el otro es tan malo que su mamá quisiera ser mi mamá y no la mamá de él. Wow. Lo mejor mío y los demás, ellos son lo peor. O sí, mira, él es bueno también, pero yo lo hago mejor. Estamos en tiempo de Pascua y recuerdo que en este triduo pascual que pasó realizamos Pascua Juvenil en mi parroquia y en un momento decidimos salir con los jóvenes y llevarlos a que anunciaran para invitación para la vigilia pascual a la comunidad. Y cuando íbamos al menos llegando a alguno de los puntos en el que me tocó estar a mí, una señora mayor preguntaba, ¿y ustedes de quién apoyan? ¿De parte de quién vienen? Estamos anunciando la Pascua de Resurrección del Señor y nos estaban diciendo que los políticos. Entonces en eso, pues al final de discutir cómo había sido la rutina esta del acercamiento con la comunidad, regresamos y tenemos llamada. Tenemos audio opiniones en este momento. Pero déjeme terminar la idea. Que entonces nos decía el joven, no, nosotros venimos de parte de Jesús, que es el único político que sí cumple. Después debatimos sobre ese tema. En este momento tenemos opiniones desde la calle. ¿Crees que los cristianos deben participar en la política? Escuchamos. Porque no está mal que todo el mundo sepa, Panamá no nada más es para los políticos, Panamá es para todos y todos debemos de aportar un grano de arroz para poder que esto cambie. Entonces yo pienso que poner a la iglesia o que los cristianos entren a formar parte de lo que es el poder político del país estaría dándole poder a una de las voces, pero también estaría callando otras voces que también tienen que ser escuchadas del pueblo. No tiene nada que ver estar en la religión con impartir el voto hacia un candidato o algo. Es algo para el desarrollo del país, no siento que tenga algo malo. Pienso que sí es bueno que los cristianos participen en la política, pero dando en sí su voto
porque así pueden ayudar a elegir el candidato que sea perfecto para el país, y sería decisión y elección de cada persona, pero no lo pienso correcto involucrarse en lo que son temas políticos o en campañas, entre otras cosas. Los cristianos también somos ciudadanos, por ende tenemos el compromiso o la obligación de participar en la política, pero hay que ser un buen cristiano, no anteponer nuestras necesidades o nuestros deseos por el factor político. Regresamos, estamos de vuelta en la política al bien común para aquellos que están sintonizando Radio María a esta hora. Escuchábamos las opiniones de las personas. Yo inicio y me quedo con una que decía el candidato perfecto, y los cristianos también somos ciudadanos, porque el candidato perfecto, yo creo que eso es difícil. No podemos pedir que alguien sea perfecto, porque ni siquiera nosotros mismos como cristianos, desde nuestro punto de vista de participación y elección, lo somos. Pero lo que piensas tú que es perfecto no es lo mismo que piensa Herbert. Que claro, ese es otro punto, eso es importante. Por eso que esa percepción es muy difícil y no podemos tampoco pedir algo que sea a la perfección. Pero sí me quedo con la parte de la participación que decía, esa sí es válida. Sí, totalmente. O sea, nosotros profesamos una fe igual que muchas otras personas en este país. De hecho, entre los católicos hay diferentes devociones a la Virgen. Unos son más devotos de la Virgen del Carmen, otros la Virgen de la Medalla Milagrosa, la Virgen de Guadalupe. Y dentro de toda esta variedad de nuestra creencia y creencia como país, en nuestras fe, en nuestras congregaciones, somos ciudadanos. No olvidar eso, que la Constitución nos reconoce derechos y deberes a todos, más allá de muchos elementos que nos pueden diferenciar y que incluyen la religión, y es nuestro deber. Yo creo que hay algo que es importante puntualizar, Juan y Santiago, es el hecho de que si yo voy a ser político siendo católico, debo aportar mis valores para hacer el mejor trabajo posible como político. Más, ojo, ni yo que profeso la religión católica, ni nadie que profese ninguna otra religión debe utilizar el poder político para favorecer esa fe. O sea, eso es algo muy personal, eso es algo comunitario, dividirla, o sea, un Estado que sea laico, el Estado va a un lado, la Iglesia va al otro lado, uno no se mete con el otro, pero yo como católico debo aportar a esos políticos mi integridad, mi capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo debo aportar. Claro que sí, porque de lo que hablamos en un Estado de Derecho es de la libertad. Así es. De expresión, de culto, de asociación, de movilización. Todas esas libertades, y me atrevo a decirlo, hacerlo sería contrario a la misma fe cristiana, la fe católica, lo que Cristo nos ha enseñado. Sí. Del hecho de que Dios nos hizo libres. Y dice, la verdad los hará libres. Cristo habla de libertad. Y es un ejercicio que cuesta mucho, porque la diferencia de opiniones en muchos temas son tan distantes. Y no hay tolerancia. Y no hay tolerancia. Y ese es el punto. De decir, es que mi idea es la que es, y es la que debe preservarse. No, es un tema de respeto, es un tema de un juego diario de tolerancia y seguir desarrollando nuestro ejercicio de vida comunitaria. No está logrado en pleno, cuesta todos los días. Todos los días usted cuando sale a manejar su automóvil, no sale con la misma tolerancia del día anterior. Bueno, hay algo interesante, que la ventaja para nosotros tal vez es que nuestro líder nos da ejemplo, y el líder y el siguiente líder también nos da ejemplo. Primero tenemos al Papa, en donde dentro de sus mejores amigos hay un imán de la confesión musulmana y hay un rabino de la confesión judía. Uh-huh. Y por otro lado vemos a Monseñor José Domingo Ulloa cuando hay un grupo interconfesional en donde están estas dos religiones, y hay de nuestros queridos hermanos de otras confesiones cristianas también, denominaciones cristianas, y todos pueden sentarse a la mesa, conversar en armonía y todos con un bien común.
Claro, y temas que no sean solamente políticos, sino también sociales como tal. Pero para ustedes que estamos en este tiempo de elección, le hacemos la pregunta, ¿están listos para estas elecciones del 5 de mayo? Pues Radio María te brinda toda la información con tan solo un clic. Entra a radiomaria.pa/elecciones 2019 y busca estos programas de la política al bien común. Conoce los planes de gobierno de los candidatos a presidentes, encuentra los enlaces para votoinformado2019.net, donde encontrarás tanto propuestas, hojas de vida de los candidatos a diputado, alcalde, representante a nivel nacional. Y además puedes entrar al enlace Verifícate y conoce tu centro y mesa de votación. Entra ya mismo, radiomaria.pa/elecciones 2019. Importante conocer esto para todos ustedes que siguen en sintonía y que de repente escuchó. Y bueno, también les invitamos a que pueden participar en este programa de hoy y en todos los demás, así como monitorear lo que hemos dicho. Hoy también puede hacerse presente llamando al 260-3000 en este tema de participación de los cristianos en la política. Si de repente usted escucha este programa, le llamó la atención y no ha tenido la oportunidad de escuchar otros, ya sabe lo que debe hacer. www.radiomaria.pa. Busca los videos anteriores, lo que hemos dicho, que han sido muchos temas que se han desarrollado durante este programa de transmisión especial. Sí, a través del WhatsApp de Radio María, Bielka de Río Bajo le manda saludos a Santiago, porque ¡saludos! Está de vuelta, dice en el programa La Voz Joven, y entonces a Herbert y a mí, ¡saludos! Que nos jubilen ya. Ya estoy jubilado. No, siempre bueno. Gracias a Bielka que nos está escuchando y gracias a todos los amigos radioescuchas que siguen sintonizando Radio María. Y como lo ha dicho Santiago, ya saben que a través de este teléfono del 6633-6087 pueden también participar, dar su opinión, hacer preguntas, enviar también mensajes de voz. Y la pregunta entonces del día de hoy, ¿crees que los cristianos deben participar en la política? Fuerte, ¿eh? Pues yo creo que sí. Sí, deben participar. Acá, ¿ustedes qué creen, señor Herbert? Definitivamente. Debe participar. Y es que ese es el punto donde hemos llegado y que es para esta participación activa y responsable en la vida pública y política. Los católicos actúan bajo su responsabilidad, son libres de escoger las instituciones y los medios temporales que les parezcan más adecuados y conforme con los objetivos y valores del bien común. Y es que todo gira en torno al bien común. Desde el día 1, desde el nombre del programa hemos hablado del bien común y eso es lo que no debe perderse, porque cuando olvidamos que vivimos en sociedad, pensamos en nosotros y ahí es el problema que se da dentro de la política, dentro de esto que se habla de clientelismo, de que se habla de corrupción, que se hablan tantos términos, porque al final cuando pensamos en nosotros mismos como seres individuales, esperamos recibir algo a cambio para favorecernos. Sin embargo, si pensamos como un todo, no necesitamos que un candidato, que un representante, diputado, alcalde, lo que sea, nos ofrezca algo a nosotros mismos, sino que mire por toda la comunidad. Hay un tema, Santiago, y es el tema de laissez-faire. El término laissez-faire significa, o sea, ¿Cómo? Remítalo. Laissez-faire. Es un término que se utiliza. Laissez-faire, es en francés. ¿Cómo? Mira, Juan francés, ¿cómo? Juan está clarito. No, mira, el término es sencillo. Dejar que las cosas pasen sin yo esforzarme. ¿Qué es lo que pasa cuando el ciudadano se vuelve apático? ¿Ok? Cuando el ciudadano se vuelve apático, la minoría que no es apática toma el poder y hace lo que quiere con el poder. Entonces, yo no puedo dejar las cosas en las manos de los demás. Si yo voto y mi candidato no salió, no importa, ejercí mi voto, di mi opinión, participé y, ojo, dando mi voto, yo doy un mensaje a los demás. Hey, no gané, pero aquí estoy vigilando para ver que tú hagas lo que tú dijiste que ibas a hacer. Entonces yo no puedo dejarme así a libre albedrío, rascarme la panza y ver el juego de fútbol los domingos en la tarde con una bebida en la mano. No puedo. Yo tengo que participar activamente. O sea, no puedo dejar otra cosa. La democracia puede no ser a veces un buen sistema de gobierno, pero te garantizo, Santiago, que lo que yo he visto en mi vida con mis canas es la mejor de las opciones. Porque las otras las tenemos una al norte y la otra al sur. Qué dolor
ver cuando la pobreza, el abuso de los pobres, pero descarado, o sea, la deficiencia de todos los sistemas básicos para un ser humano no se observan, donde solamente una cúpula pequeña está disfrutando de ese poder y la gran mayoría de la población está comiendo tierra. No claro, puede y ser. es que eso pasa porque estamos, siempre lo he dicho, dependientes, porque apoyamos a un partido determinado. Da la casualidad que ese partido o el candidato por libre postulación ahora que hay, resulta que llega al poder y entonces vivimos felices durante todos los 5 años que pasan porque sabemos que apoyamos y tenemos la idea de que por ese hecho de apoyar nos corresponde algo y se me olvidó entonces que hay personas en otro lugar que dependen y que necesitan. Y es muy, muy triste esto. Sí, yo creo que de alguna forma en el camino, y es lo que a mí en lo personal me ha gustado de esta campaña electoral, es la participación de la gente que generalmente esperaba el día de la elección para ir a votar. Y muchos ni siquiera iban a votar. Yo sabía que no era de que yo no había votado, es que la gente está participando. Yo sabía que no era de que, porque dije, ahora es que noto la euforia. No, yo sabía que eso era. La gente está participando y esto es muy importante. Sin embargo, el gran reto, luego de escoger a un candidato, yo pensaría en aquellos candidatos que no han ganado, si van a continuar el camino, si van a seguir llevando una actividad política que ya, como no es el tiempo de elecciones, no es una participación electoral, es una participación del ejercicio de los derechos y de buscar que entonces los mecanismos y los resortes que tienen los ciudadanos para buscar, revisar, monitorear, vigilar cumplimiento, se activen, se utilicen, sigan adelante y empiecen a hacerle contrapeso, porque el sistema en el Estado de Derecho tiene figuras para uno poder respaldar, detener, frenar o hacer la lucha, que no es una mala palabra, hacer la lucha a través de esos mecanismos que tiene, ¿cierto? Para evitar ¿qué? Evitar llegar al nivel en donde un sector de la población se convence que la única manera de poder obtener un cambio, el que sea, es ejerciendo fuerza. Y fuerza contra aquel que no está, según su criterio, dándome lo que yo necesito. Entonces, en algún momento, en muchas sociedades, se dejó de ejercer a nivel de oposición, a nivel de los liderazgos comunitarios, los liderazgos sociales, profesionales, gremialistas, dejaron de buscar esa opción y de dirigir a la gente hacia esa opción, de la vía de lo legal, de la vía de los señalamientos, la investigación. Aquí está la información, documentación pública de la actividad, de los pagos, de qué se ha hecho, cuándo se ha hecho. Ir a fondo al ejercicio de revisar contratos, concesiones administrativas, todo eso. Dijeron, no hagamos nada de eso. Mucho tiempo, mucho esfuerzo. Vayamos directamente a la calle. Y yo, por lo menos en lo personal... Es que no hay tiempo, no les queda otra opción. En lo personal no creo que no se deba hacer la protesta de calle. Eso es una expresión. Hombre, es una voz clara de alguien que no está de acuerdo, de un grupo que no está de acuerdo. Pero tenemos pasos. Por eso, voy para atrás, vuelvo al punto original. Si de la misma forma en que los ciudadanos, los votantes, tenemos que seguir haciendo actividad política, ahora de esta manera, opinando, revisando, monitoreando, dando seguimiento, ¿verdad? ¿Los candidatos lo harían? O él dice, no gané, voy a pensármelo para la próxima y si no, bueno, voy a regresar a mi vida regular, ordinaria, acostumbrada. ¿Hay esa continuidad o no? Recordamos que estamos también en directo a través del Facebook Radio María Panamá. Saludos para Samuel de Jesús de Anda Flores, que nos manda su saludo y su participación acá en el Facebook. De igual forma para José Luis Martínez, que dice, hermanos, saludos desde Roma. Ahora viendo los debates para las elecciones, ejerceré mi voto en estos días. Felicidades, saludos para él. También en este momento tenemos una nota de voz de participación de los oyentes de Radio María, así que escuchamos. Muy buenos días, queridos hermanos. Bendiciones a todos. Es un placer escucharlos. Bueno, sobre lo que si el cristiano debe participar o no en la política, todo cristiano, sea católico o no católico, todo el que se llama cristiano y dice que no, que vuelva a leer la Biblia en su principio. Cuando Dios sacó a Abraham de Ur de Caldea,
¿Qué tenían aquellos reyes paganos? Inclusive los reyes paganos tenían sus dioses, aunque no eran dioses en verdad. ¿Quién fue Jeremías? ¿De quién era consejero? De un rey. David, ¿de quién era su consejero? Un rey. Natán. ¿Quién le llamó la atención a David? Si no fue Natán. A Saúl, Samuel. Y vamos bien, todos los reyes han tenido como consejero principal un profeta. Aunque en todo el tiempo no les hacían caso, incluso los mataban, pero el consejero era un profeta. Y Dios nos puso a los cristianos aquí para instruir, para ayudar al que no sabe. Cuando Dios permitió que Jacob subiera a Egipto con 70 personas, para sacar de Egipto, ¿cuál fue el objetivo? Cuando pasó por esas 9 naciones, fue educando esas naciones. Y por eso que Dios le dijo a Adán, por tu descendencia, toda la tierra será bendita. Así que el cristiano que no participa en la política o no ayuda a su hermano, se puede decir que no es cristiano. Al contrario, se puede decir que no está cumpliendo la voluntad de Dios, sino está en contra de la voluntad de Dios, porque el cristiano está aquí para educar y ayudar, no obligar a nadie. Así que no hacer simonía, decirle al rey lo que él quería saber, o al hermano que él quiere escuchar, sino pues la verdad e instruirlo. Este es mi participación desde Chaguinola, Boca del Toro. Saludos a la gente de Bocas del Toro, que siempre es fiel acá de la política, el bien común y en toda la programación de Radio María. Y hablábamos de eso, porque si decimos ser cristianos católicos y cuando estamos en un puesto de política se nos olvida y no practicamos eso que hemos aprendido durante toda la vida, entonces no somos. Así compartía el oyente. No, y es que es verdad, porque, a ver, como cristianos tenemos un llamado, que donde estemos, llevar la luz. Eso pasa también con nosotros un poco, el creer de que hay escenarios y realidades que no son para hablar de Dios, que no son para comportamiento cristiano. Yo le diría lo primero, si usted está en un lugar donde cree que no hay posibilidad para comportamiento cristiano, debería preguntarse usted qué hace ahí. Te voy a interrumpir, Juan, y perdona, casualmente, y volviendo a la sesión de confirmación anoche, le decía yo a los muchachos un fragmento de San Francisco de Asís cuando él se fue a la ciudad con algunos de sus seguidores e iban a catequizar. Y cuando volvieron a la noche, los compañeros, los seguidores les dicen, bueno, pero Francisco, tú dijiste que íbamos a catequizar y no hemos catequizado, no hemos hecho absolutamente nada, no paramos a nadie. Oh. Y San Francisco se da la vuelta y los mira y dice, solamente que ellos vean cómo nosotros actuamos, ya catequizamos. O sea, yo no tengo que estar hablando 1.000.000 de cosas. Mi actuar hablará por mi pensamiento, por mi sentimiento, por mi fe. Importante, entonces, con las acciones que catequizamos fuertemente. Esa reflexión está buena, voy a aplicarla, voy a buscarla y la voy a aplicar. Miren, acá en el WhatsApp nos llega un mensaje, tenemos registrado Padre Manuel. Lo que no tengo es el apellido, pero bueno, es el Padre Manuel. Padre Manuel. Y él nos manda un mensaje de Platón. Sí, a ver, es Manuel. Nos manda un mensaje de Platón, nos comparte hoy a través de WhatsApp. Y el pensamiento de Platón dice, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Oh. Clarito. Oh. Clarito. Y ojo, fíjense, nuestra conversación en esta mañana, en este espacio, no tiene intenciones de hablar de si los candidatos son los mejores o no son los mejores. Habla de nuestra responsabilidad. La gente también está interesada por esa responsabilidad y por eso tenemos llamada en este momento en Radio María. Escuchamos. Buenos días. Buenos días. Mire, para participar acá de la provincia de Coclé. Saludos a la gente de Coclé. Aplauso. Sí. Yo pensando pues que la política hay que evangelizarla, pero no solamente por el tiempo de ahora, pues que estamos en todas las efervescencias, sino también que nosotros como cristianos tenemos que organizar una forma de irla evangelizando hacia adelante, ¿no? Porque esto es tan importante, pero tan difícil, ¿verdad?, de lograr. Cuando yo veo, por ejemplo, la forma de que no hay manera de
de hacer que los funcionarios cumplan con el deber, si son funcionarios públicos. Uno preocupa porque la cosa no es formar problemas, sino buscar soluciones. Mire, usted ve, yo veo acá en el interior que las pobres mujeres cuando no hay agua, y un día qué lástima porque según dicen están obstaculizando y perjudicando a terceros, pero pienso que antes de ellas que están atajando, las personas que atajan, hay alguien que está dejando de cumplir su responsabilidad y está perjudicando a terceros. Pero es fácil echarle la guardia, la fuerza pues a esas mujeres que peleaban para que tenían, dice, una semana no tener agua y sus niños sin bañarse bien. Entonces, habría que buscar la manera políticamente de establecer leyes a través de la sociedad civil que se pueda exigir a que cada uno cumpla pues con sus deberes, porque esa es la forma del pueblo tratar de que le resuelvan sus problemas, atajando calles, haciendo cosas, porque no hay otra manera. Ellos mismos dicen allí que tienen un mes de estar pidiendo que les arreglen tuberías rotas, no les llega agua, y todavía no tienen una solución, y la forma de lograr que se le ponga atención es atajando carretera y calle y lo que haya que hacer. Pero yo pienso que debe haber leyes que puedan normar esto para que el funcionario no esté actuando de esa manera, y es fácil después echarle al pueblo la fuerza, ¿verdad? Porque no es correcto. Así que eso quería decir en este tiempo, para ver si en el futuro podíamos continuar programas que vayan conduciendo a la política para mejorarla, porque realmente son problemas serios que el pueblo sufre y no tiene manera formal de exigir que se le cumplan. Entonces va a dejar la violencia, y la violencia no produce nada bueno. Gracias. Gracias por su participación. Saludos a los que sintonizan en las provincias, también Bocas del Tórico, que le hemos recibido acá participación. Saludos para todos ellos. Reflexionando sobre lo que nos dice el oyente también en esta parte de se refería también a esto de la fuerza pública en la manifestación y cómo es la actuación, y eso es un tema fuerte también, porque en la noticia se ven imágenes que no yo sé. quisiera, mira, que me he quedado así como el disco duro, como te procesando. Sí, procesándolo y como te digo, y a baja velocidad, porque el señor que nos ha hablado es, como te digo, es un hombre sencillo que te ha hablado del corazón y te expresa una situación. ¿Expresa del corazón? Sí. Te está hablando del corazón, de un sentimiento real existente, que no, o sea, hay que ponerle atención. Vamos. A continuación vamos a una pausa informativa acá de la política al bien común. ¿Ya fueron los candidatos de la política a tu casa? Ya llegaron como 3 ya. Sí, ¿y qué te dijeron? ¿Qué te ofrecieron? Bueno, mira, ya uno me dijo que me puede nombrar en un ministerio, otro que me puede dar unos materiales para la casita, tú sabes, ¿no? Pero, o sea, ¿qué te están ofreciendo si ellos llegan al poder? Nada, aquí lo importante es que me toque algo. Mira, tú estás escogiendo gobernantes, no ladrones ni corruptos, así que no vendas tu voto, que eso se llama clientelismo y es malo para ti y para el país. Campaña para la promoción de la ética política y ciudadana, Comisión de Justicia y Paz y la Fundación Konrad Adenauer. Infórmate entrando a www.votoinformado2019.net. Selecciona tu área residencial y conoce a los candidatos a representante, diputado, alcalde y presidente. Lee su hoja de vida y sus propuestas. Recuerda, votoinformado2019.net. Responsable y consciente. Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Panameña.
Estamos de vuelta en De la Política al Bien Común, transmisión especial en este programa, pues para concientizar a la población, a los cristianos, a la sociedad en general sobre este tema tan importante. Ahora en miras a las elecciones, pero recordamos que esta participación política debe ser todos los días y entramos en una parte del programa que se llama Conociendo al Candidato. Y tenemos invitada esta mañana, tenemos invitada y es la candidata a la presidencia por libre postulación, Ana Matilde Gómez. Buenos días. Muy buenos días a ustedes todos y también a sus oyentes. Claro, fieles oyentes que, debo decir, también mi madre debe estar ahí detrás de la radio porque es una fiel oyente de Radio María. Así que, pues, un saludo a ella también. Sí, saludos para todos los que sintonizan y los que interactúan con nosotros siempre a través de Radio María. Importante mencionar que hemos estado hablando también de una participación en la política y pues ahora estamos con usted conociendo al candidato, importante también para esas personas que acaban de sintonizar Radio María. Saber antes que todo de hablar de cualquier tema específico, quién es Ana Matilde, familia, de dónde viene y cada uno de estos aspectos para que ya los ciudadanos pues vayan entrando en la sintonía de lo que vamos a hablar. Bueno, Ana Matilde Gómez es una mujer panameña, hija de 2 panameños, 2 institutores, que nació en la Renta 1 del Chorrillo y a los 10 meses de edad sus padres logran progresar. Mi mamá pues logra también su título universitario y demás y avanzamos y nos mudamos hacia Betania, los Altos de Betania. Yo he estudiado en escuelas en Panamá, en la primaria he estado en escuelas católicas, me tocó estar, creo que de las primeras matrículas de las niñas que entramos en las oblatas del Divino Amor, no sé si se acuerdan de eso, eran las monjitas. Yo creo que no más. No, por supuesto que no. Las monjitas que pues llegaron y usaron primero en Hato Pintado, una casa que tenían ahí de los curas de La Salle, en unas fincas llenas de árboles de mango, eso era una belleza. Bueno, ahí empecé yo y luego en María Auxiliadora hasta terminar el 6º grado. Ya en la secundaria sí tuve la oportunidad, pues primero tuve que ir al interior de la República, en la Normal de Santiago, luego en el Rubiano aquí en San Miguelito y ya después en 2º año y hasta terminar estuve en el Instituto Pedagógico. Empecé mis estudios universitarios estudiando psicología, pero después la vida me dio un vuelco, me enredé totalmente, la rebeldía se apoderó de mí, me embaracé, tuve que dejar la universidad, yo estaba en psicología y cuando ya retomé, digo yo que Dios puso orden en mi vida y retomo pues el control de ella, entro a la universidad a estudiar Derecho en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y allí pues me gradúo en los 5 años de la carrera. Tengo 2 hijos. Son ya adultos, jóvenes adultos, graduados ya de universidad y ambos trabajando, independientes económicamente y estoy casada en segundas nupcias, pero en esta oportunidad ya en un matrimonio también por la iglesia con mi esposo que también está pues de su segundo matrimonio y pues eso somos, él es médico de profesión, yo abogada y pues por aquellas cosas del destino y que Dios tiene para ti en la vida. Estoy en la política desde el periodo pasado, que pues sin haberlo soñado, por una circunstancia de mi vida, pude convertir esa crisis en una oportunidad. Salí a buscar los votos en el circuito 87, circuito en el que está Los Ángeles, donde estamos ahorita, San Felipe, Chorrillo, Santana, Caledonia, Curundú, Bellavista, Betania, Pueblo Nuevo y Ancón. Y esos corregimientos, sus pobladores, sus electores realmente me dieron la oportunidad porque he sido una mujer que ha venido a retar al sistema, porque en este circuito particularmente nunca antes había salido un independiente, nadie daba un real por mí otra vez, pero siempre pues yo digo que en el plan de Dios en tu vida nadie se mete, así que no importa lo que pase, lo que es, será, lo que tiene que ser, será. Y aquí estoy ahora retando al sistema nuevamente para combatir frontalmente la corrupción, para respetar la dignidad del ser humano, para educar, para transformar y para tener sustentabilidad social, ambiental y económica en el país, de cara a entender que es una sociedad que debe ser inclusiva, en la que todos deben tener oportunidades, que mucha gente se quedó atrás y que el ser humano es lo más importante en la creación.
Voy a comenzar con una pregunta que es el tema original de nuestro programa temprano. ¿Cree Ana Matilde Gómez que los cristianos deben de participar en la política? No solamente lo creo, estoy convencida que si los cristianos, católicos o los cristianos en general, se siguen quedando fuera de la política o le dejan la política a aquellos que no tienen valores o aquellas personas que no han cultivado su vida espiritual, aquellos que piensan que el hombre todo lo puede solo, el hombre como ser humano, me refiero a hombre y mujer, que todo lo puede solo, que cualquier negocio es posible, que se vale cualquier cosa para ganar, que hacer zancadillas, eso es bueno, que usted puede relativizarlo todo y que no importa que usted haga trampa, entonces no nos podemos quejar. Yo no solamente creo que debe hacerse, sino que estoy convencida de que es la mejor manera de servir a la sociedad, es impactar políticas públicas. Candidata, también hemos notado que a pesar de que se menciona y se sabe esto, muchas de las personas que han llegado en un momento determinado a puestos públicos también profesan fe católica, o sea que también son cristianos, y a pesar de eso vemos que hay malas prácticas. Entonces ahí hay un problema más allá de una religión, sino que va mucho más en la persona. ¿Cómo se maneja? Porque usted lo ha dicho muy bien, eso es un tema que no tiene que ver con la religión, pero se supone, desde el punto de vista de tanto estudio que se ha hecho del ser humano y la conducta humana, que aquellas personas que profesan algún tipo de religión tienen más frenos inhibitorios a la hora de tomar decisiones, es decir, tienen umbrales, cosas que son capaces y no son capaces de hacer. Ahora bien, como en todo en la vida, hay excepciones y hay personas que definitivamente cruzan umbrales y se comportan en la vida, aunque hayan sido bautizados alguna vez en una fe, no la practican, no la profesan realmente, y simplemente son ellos mismos la antítesis de esa religión en la que supuestamente están bautizados, y además también se traicionan a ellos mismos, porque como seres humanos cuando se actúa mal, en algún momento eso te rebota también, ¿no? O sea que debe haber coherencia en la actitud de la persona que accede a una posición política, porque, yo soy católico, cristiano, apostólico romano, pero voy a entrar al pleno legislativo, me dejo el hábito en el umbral de la asamblea, y adentro ya soy todopoderoso y hago todo lo que un quiero. delincuente. O sea, no hay coherencia, pero dentro de la integridad del ser humano, y eso es lo que nos preocupa. Claro, y eso, eso es un llamado a la reflexión también de todas las religiones y de todos los cultos, partiendo de la base que el Estado y sus políticas públicas es laico, ¿no? Entendemos eso perfectamente. Así es. El Estado no debe estar pensando que solamente funciona para una religión, eso es otra cosa, y que no se confunda. Pero el ser humano necesita algún tipo de frenos inhibitorios, porque no es la ley, porque ahí está el Código Penal, y si sirvieran solamente las leyes, con tener todo escrito, nadie cometería delitos, nadie cometería faltas, etcétera. No habría abusos, no habría violencia, no habría discriminación. Así que no es un tema de normas, es un tema de conducta humana. Y para eso es necesario, es importante. Hay un autor que me gusta a mí mucho, entre los autores que me gusta leer, y es Vargas Llosa, y él en su obra de La civilización del espectáculo decía precisamente que a quienes más les gusta que se diga que la política es corrupta, es a los corruptos, porque así la gente buena, la gente sana se mantiene afuera y ellos navegan a sus anchas. Digo esto, palabras más, palabras menos, parafraseando un poco. Y también llamaba a la reflexión de que aunque él no fuera católico, practicante, etcétera, estaba muy consciente, y ahí lo dice el libro, no con estas palabras, de que aquellas personas que cultivan su espiritualidad, de alguna manera son personas que tienen más propensión a las buenas obras. Recordamos de paso que estamos en vivo por Facebook Live, Radio María Panamá, con la candidata a la presidencia por libre postulación, Ana Matilde Gómez. Sí, buenos días, licenciada. Qué bueno tenerla de nuevo con nosotros acá. Ya hace unos años atrás estuvo también compartiendo con los oyentes de Radio María desde su posición como procuradora de la República. Usted en este momento es diputada en funciones propiamente. Aunque estoy en una licencia sin sueldo.
Importante este mes para salir a buscar los votos. Yo sé que eso suena como inédito y en verdad es inédito. Yo no he visto ningún otro diputado que sea capaz de despojarse de su salario para salir a buscar los votos a las horas de trabajo. Es más, no van y simplemente va el suplente. Pero yo de verdad que creo, he sido siempre transparente en el ejercicio público. Tengo más de 15 años de servicio público y esa es la razón por la que estoy aquí hasta ahora. En este camino, en esta idea, me corrige si me equivoco, tengo entendido que usted está candidatizada únicamente para la presidencia de la República, no ha hecho de que, bueno, voy a la presidencia y también a la diputación, porque en alguno de los dos debo quedar. Usted no ha hecho ese ejercicio. No, porque yo no creo en el acaparamiento. Yo creo que eso es hasta incluso un umbral muy estrecho con la estafa electoral, porque finalmente si usted corre para todos los cargos como para ver en cuál queda, como para ver en cuál cae, no los va a poder ocupar todos. La omnipresencia solo es facultad divina. Así que entonces usted, el elector votó por usted para todos esos cargos, pero son otras las personas las que ocuparán alguno de ellos, porque usted solamente podrá ir a uno. Le resta espacio a otras personas y democráticamente creo que es injusto. Así que sí, solamente estoy corriendo para la presidencia de la República. Usted está, porque está en licencia, pero efectivamente usted mantiene su situación de diputada de la República. ¿No? Usted está en el órgano más juzgado durante los últimos 5 o 10 años. Yo no recuerdo realmente una campaña electoral donde se le haya dedicado una frase tan directa a un órgano del Estado como es el hashtag de el no a la reelección. Ana Matilde llega por libre postulación, es digamos en el 2014 se convierte en la muestra más exitosa de la posibilidad de la libre postulación. Es la más votada del país, ¿cierto? En ese tiempo, en estos años, ¿cómo ha podido usted llevar adelante esta tarea en medio de tantos temas de la Asamblea, tanto de asistencia, ejecución, rendimiento? Nuevamente tenemos en la palestra pública el tema del uso de dineros, el tema de las planillas, las partidas. Yo sé que esto en otros momentos, en otros programas, usted ha dado explicaciones, han hecho entrevistas sobre esto, pero es interesante saber porque precisamente si llega a ser presidente de la República, tiene que trabajar en coordinación con este órgano, que al día de hoy no sabemos si entra en esa renovación, y si la renovación es solamente cambiar las figuras, cambiar los nombres. O sea, ¿cómo logra sortear a Ana Matilde, durante estos años de desempeño de diputada, todo lo que es ese mar de tormentas que es la Asamblea Nacional? Sí, creo que por tener metas claras, convicciones firmes y un espíritu en calma. Eso para mí es el secreto del éxito y es una vida con propósitos. Esa es una obra que leí hace mucho tiempo y que en efecto es lo que le permite a uno navegar entre tempestades. Yo estaba muy convencida, muy segura, muy entendida, porque no soy tampoco ninguna inmadura. Tengo 56 años de edad, la vida me ha permitido una serie de experiencias que te llevan a un crecimiento personal y a una maduración. Estaba entendida de que yo no iba a poder cambiar a todo el mundo ahí, pero mi meta principal era que el sistema no me cambiara a mí. Entonces esa meta para mí fue lograda y eso es una forma de protesta, porque ustedes saben muy bien que las protestas pacíficas van mucho de la mano con la conducta humana. Solamente no caer en ninguna de las prácticas que allí se hacen era en sí mismo la forma de demostrar es posible hacer una diputación sin caer en lo mismo. Y eso es lo que a mi juicio, con todo respeto y con mucha humildad, no lo digo con ningún tipo de arrogancia, y si pareciera así pido disculpas, es lo que siento yo que le ha permitido a más gente que no estaba en la política querer entrar por la vía independiente a la Asamblea. Porque si yo no me hubiera mantenido independiente, los otros dos que llegaron independientes antes de mí, a los 15 minutos quedaron inscritos en partido. Entonces, haber sido coherente, consistente con la palabra, con ese voto que se me dio, ese endoso de legitimidad que me dio el pueblo panameño, los electores del 8-7, mantenerme independiente durante los 5 años, de alguna manera renovó el compromiso y también la confianza de la gente en las libres postulaciones. Tener un propósito, es decir, bueno, yo presenté 45 proyectos de ley, tengo 14 que son ley de la República. Eso no es cualquier cosa porque allí se vive de consensos y haber logrado la oportunidad de conversar con aquellos que no nos decimos lo mismo, incluso con personas a las que usted le puede perder el respeto por sus prácticas, pero que sabe que tiene allí un voto,
sabe que está allí puesta por electores que creen en ellos, hay que tener la humildad suficiente para poder acercarse y explicarle la ley, y explicarle que no es una ley para usted, es una ley que le conviene a su electorado. Entonces, esa capacidad de esos consensos es lo que me ha dado maduración política, la posibilidad de saber, y que a mí no me van a echar cuentos, de quién allá adentro es quién, de qué es lo que hacen y cómo son las cosas que hay que enderezar. Usted decía, ¿es solo las personas? No, es también el sistema. La estructura también es necesaria cambiarla. La arquitectura política ya llegó a un nivel de colapso. Esto no funciona más como está. Hay que ir a una constituyente, tenemos que renovar los poderes del Estado y la forma en que se ejercen los poderes. Hay mucha impunidad, la corrupción está rampante y no hay frenos. Tiene que haber mayores controles, porque la corrupción tiene 4 pilares: el corruptor, el corrupto, la sociedad complaciente o deficiente y el sistema judicial deficiente. Entonces todos hay que atenderlos, pero entre el corruptor y el corrupto hay que recordar que el corruptor viene del sector privado, está aquí afuera, está en la sociedad, no está allá adentro en la asamblea. En la asamblea está el corrupto, pero el corrupto necesita a alguien que le pague, alguien que le ponga precio para que ese corrupto caiga, para que ese corrupto se cotice. Así que es una sociedad que tiene que revisarse toda, porque nuestros valores están todos trastocados, porque no puede ser posible que porque lo mío es una empresa, entonces yo no soy corrupto, yo soy un empresario, y lo mío es una estrategia empresarial para sacar adelante mi empresa, ¿sí? Pero cuando lo comete usted es un delincuente. Eso no puede ser, tenemos que dejar esa doble moral. Eso es lo que hemos hablado acá en De la Política, al bien común, que más allá de lo que se ve allá en un puesto político público, es lo que hacemos también como persona en esa mira. Entonces, ¿cuál sería una vía para garantizar la independencia de los 3 poderes del Estado? Pero antes de eso tenemos una pregunta que nos comparte un oyente a través del WhatsApp. Escuchamos. Buenos días, compañeros todos, bendiciones. Bienvenida, licenciada Ana Matilde, al programa también. Bueno, quisiera hacerle una pregunta, habla usted de los frenos, de que la conducta, el ser humano con una conducta de fe religiosa de repente tiene la tendencia a detenerse antes de tomar una decisión errónea, una equivocación, una decisión pues que vaya a afectar al resto del país. ¿Qué hace que Ana Matilde Gómez no sea un presidente más de los muchos que dicen, profesan una religión, valores y tal, pero la historia nos demuestra que es más poderoso el poder económico, la avaricia humana o personal? ¿Qué hace diferente a Ana Matilde Gómez para no caer frente a este flagelo que enfrentan los presidentes? Saludos, bendiciones y buena suerte, que el Señor la acompañe en su misión. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar no me creo perfecta, y el convencimiento de la imperfección es lo que lo hace a uno buscar cada día la forma de mejorarse a sí mismo, superarse a uno mismo. Yo no estoy diciendo lo que voy a hacer, yo soy una funcionaria, una servidora pública ya aprobada en varios cargos donde se detenta poder y no he abusado de él. Entonces yo creo que lo que a Ana Matilde la hace diferente es haber tenido el gran privilegio de tener las oportunidades ya de una trayectoria que me ha puesto a prueba, y que allí me he dado cuenta cuando tengo que doblar rodillas, porque yo estoy convencida que yo no lo sé todo, yo sé que no lo sé todo, sé que no soy perfecta, por eso tengo que consultar, rodearme de los mejores y tengo que analizar bien antes de actuar. Además, nunca he tenido el lucro personal como un norte en mi vida. Yo he recibido en la vida más de lo que yo nunca pensé tener. Dios ha sido maravilloso en eso conmigo, y yo he tenido 0, he estado sin trabajo y he tenido oportunidades de trabajo. He conocido la pobreza y he conocido la bonanza. Por lo tanto, yo creo que en mi vida hay un equilibrio ya en la edad que yo tengo. Les dije, tengo 56 años y yo siento que esa vida balanceada me ha dado equilibrio y me ha permitido la dicha de no tener ninguna meta material. Es decir, a mí no hay nada material que me mueva. Eso no es lo que define mis decisiones. Y yo creo que eso hace una gran diferencia.
Licenciada, de parte del oyente que se identifica como Felipe en el WhatsApp de Radio María, el 6633-6087, hay una pregunta que también con el tema de la no reelección se ha vuelto un tema obligado en esta campaña, y él desea preguntarle a usted, ¿cuál es su postura ante el tema de la protección a la familia versus lo que se conoce como la ideología de género? Sí, yo lo he explicado en otras oportunidades y he dicho, yo no sé qué es la ideología de género. Yo entiendo perfectamente que en su creación Dios nos hizo hombres y mujeres, que en el camino hay una serie de situaciones que son genéticas que pudieran traer la necesidad de que desde el punto de vista de la ciencia se entienda situaciones que no son como el común, que no es lo común porque no es lo que más se da, y que de verdad hay que entender que son personas que a veces son discriminadas porque no son entendidas. Pero de allí en adelante yo lo que creo es en la oportunidad del género. Significa que las mujeres tenemos derecho a participar, las mujeres somos parte de la creación, somos el 50% de la población, y tener perspectiva de género significa solamente que, por ejemplo, contemplen que yo no puedo hacer campaña sin pensar en un lugar donde ir a orinar, que es una necesidad fisiológica, porque los varones se pueden meter detrás de un árbol y orinan, pero yo no puedo. Eso es tener perspectiva de género en las políticas públicas, saber que yo voy a entrar a un baño de mujeres, yo necesito un gancho para colgar mi cartera, porque los hombres no necesitan cargar, yo sí necesito un gancho. Una cosa tan sencilla como esa es tener perspectiva de género, pensar que para que yo me pueda incorporar al mercado laboral, yo necesito que mis hijos estén bien cuidados, yo necesito la posibilidad de parvularios, de centros de orientación y estimulación temprana, porque yo todavía no conozco muy pocos hombres, ya tengo que corregir porque ya conocí dos, conozco muy pocos hombres que hayan dejado el trabajo para cuidar un hijo con un grado de discapacidad, o un anciano o un adulto mayor de su familia que no puede valerse solo. Entonces, las mujeres necesitamos que se entiendan nuestras diferencias y nuestras necesidades. Eso es, en cuanto al género, lo único que yo reconozco y lo que yo identifico, ¿no? Y en cuanto al tema de la familia que mencionan, que también no afecta la segunda pregunta del género, pero no es directamente, sí, tiene una relación. La familia para mí es fundamental, pero también hay que evolucionar y entender que hay familias disfuncionales que el sistema las ha dejado atrás y no reciben ningún tipo de ayuda. Hay familias que ya no son las nucleares que habíamos conocido tradicionalmente, el padre, la madre con sus hijos. Ojalá todo fuera así, pero la vida real es otra. Hay familias monoparentales, un solo padre, el otro murió o está preso, o la madre se ha prostituido, o a veces han muerto los dos y hay una abuelita criando nietos, una abuela joven porque la hija se embarazó muy joven. Esas son las realidades de este país. Entonces hay que apostar a todas las familias. Hay que apostar a que esas familias necesitan acompañamiento, información, educación, para que puedan no perder el camino. Porque definitivamente que hay una brecha generacional muy grande cuando a un abuelo le toca criar a un nieto como si fuera un hijo, y el hijo ese o ese nieto que lo tiene que tratar como hijo está bombardeado por una serie de información de las redes, de los medios digitales, de una era de la información que está bombardeando fuertemente y que dejó atrás a ese abuelo y que rompe la comunicación entre el nieto y el abuelo, y hay que buscar los mecanismos para que el Estado acompañe esa familia. Por cualquiera de las razones, esto ya es un asunto global y no solo de Panamá, sino que las familias ya hace unos 30 años no es lo mismo que lo que se conoce hoy. En torno a eso, entonces, ¿cuál sería el énfasis de su programa de educación para prevenir tanto estos temas de familia como otros sociales que hay dentro de Panamá? Tener al ser humano como centro de la creación, entender que no hay política pública que sea eficiente y sea efectiva si no contempla las necesidades del ser humano. Y el ser humano, dentro de sus necesidades, está el de formar familia, porque pues tal como lo plantea el derecho canónico, la cooperación sexual entre el hombre y la mujer es a propósito de crear familia. Entonces, no hay política pública que pueda ser perdurable en el tiempo ni efectiva en una sociedad que no contemple la protección de la familia, y eso está en nuestra Constitución y debe ser, cuando mucho, mejorado, nunca disminuido. Claro, importante considerar todos estos aspectos.
Sí, aquí obviamente esto abre la puerta a un segundo tema, porque lo estoy viendo aquí en WhatsApp. En WhatsApp. Ana Matilde es una mujer de derecho. Y voy a plantearle esto como se lo planteé en su momento a otro candidato que tuvimos aquí con nosotros. La Constitución habla del matrimonio entre dos personas y el Código de Familia habla específicamente entonces de hombre y de mujer. Ana Matilde Gómez está de acuerdo con el tema de la revisión constitucional a través de una asamblea constituyente. Toda la Carta Magna revisada. El parecer suyo de cómo debe reposar finalmente la redacción respecto al matrimonio en la Constitución, ¿cambiaría? ¿Se especificaría hombre y mujer? ¿Cuál es el camino que Ana Matilde seguiría en ese tema? Ana Matilde no cree en ningún tipo de imposición. La constituyente no es un documento jurídico, la Constitución, perdón, no es un documento jurídico, es un documento político que refleja el momento político, cultural, social y económico que viven los pueblos. Por lo tanto, en una asamblea constituyente son los ciudadanos, es la población la que va a hablar. Y si la cultura madre dominante nuestra es la que privilegia el matrimonio como un sacramento, como un vínculo entre hombre y mujer, así va a quedar plasmado. Si la cultura dominante fuera otra, también va a quedar plasmado. Eso no puede ni debe ser nunca la intención ni el propósito de un presidente o de una presidenta. Debe ser el resultado de ese consenso nacional en donde los ciudadanos deben manifestarse para que sacamos de dudas de una vez por todas cuál es la cultura dominante que nosotros tenemos. Bien, los oyentes han estado llamando también a cabina y están queriendo escuchar, ya, básicamente, dejen de estar preguntando, Herbert, Santiago, ya no le pregunten más cosas a ustedes. No puede ser. Lo están diciendo. Y quieren escuchar a la candidata Ana Matilde Gómez hablar de sus propuestas a esta que es la primera magistratura del país. Licenciada. Bueno, sí, muchas gracias. Mire, la principal... Tengo 4 pilares en el plan de gobierno, en la propuesta electoral que hemos hecho, que son fundamentalmente los que les dije al inicio y que voy a reiterar ahora. Tener como centro de la creación al ser humano, entender que no puede haber obra pública, política pública, ningún plan de desarrollo que no contemple el avance del ser humano y el respeto a su dignidad. En segundo lugar, educar para transformar. Eso significa que la educación tiene que ser de calidad y para que una educación sea de calidad tiene que ser relevante, pertinente, eficiente, efectiva y equitativa. Nosotros tenemos más de 12 años en el país que no hacemos una reforma sustancial de la educación, un modelo que se quedó atrás. Tenemos un modelo, todavía herramientas del siglo XIX, tenemos educadores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI cuyas mentes están volando de la mano de la era del conocimiento y de todas las herramientas tecnológicas que hay. Pero hemos olvidado educar a la gente en lo básico. Hay personas que al conseguir un empleíto quedan endeudados, porque no estamos educando financieramente a la gente, no estamos educando a la gente en sus relaciones humanas, no estamos educando a nuestros jóvenes para que aprendan a trabajar en equipo, para que aprendan a relacionarse, para que tengan pensamiento crítico, para que no se dejen llevar con un jingle, con una moda, etcétera, para que nadie les manipule el pensar. Entonces, tenemos que educar para transformar y eso se puede hacer en valores. Licenciada, perdón, tengo que interrumpirle porque la parte de la educación es mi médula y yo sí creo que definitivamente sin educación no vamos para ningún lado. La educación en Panamá está secuestrada. Presidente tras presidente, ministro de Educación tras ministro de Educación tienen intenciones, tienen el plan. Usted nos ha presentado el plan y todo lo que usted desea hacer con esa parte educativa. Sin embargo, usted se va a encontrar con una barrera real, actual, en donde hay una serie de personas, hay tantos gremios educativos y cada uno pensando diferente. Y como esto no se cumpla, entonces se prende el rancho y el presidente tiene que echar para atrás. O sea, tenemos nosotros que tener nuestra educación estancada simplemente porque las personas adversas al sistema no quieren que eso avance. Recordemos, un pueblo no educado es caldo de cultivo para un desastre económico nacional. Y social. Sí. Así Yo es. estoy muy consciente que 17 aproximadamente gremios de la educación es un monstruo de 1000 cabezas, como lo es también la propia administración pública por la politización. Pero si nosotros los tratamos dignamente y les reconocemos su esfuerzo, estoy segura
que con carácter, valentía y sin ningún sesgo de corrupción, porque también es que si ellos le pierden, si no tiene autoridad moral quien se para enfrente para llamarlos al orden, también yo diría que ahí hay un tema de falta de que no hay el respeto necesario. Pero yo estoy convencida que cuando nosotros les expliquemos a ellos que ellos son las primeras víctimas del sistema, porque ellos también salieron de un sistema que les dio un certificado que dice que pueden educar, pero cuando usted los escucha dice, habíanos, vayamos, le dicen usted aiga, dicen, más sin embargo, entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con el español? ¿Por qué son esos nuestros educadores? ¿Quién los educó? Entonces nuestra universidad también está fallando. Las universidades que forman a los docentes tienen una falla tremenda también. Entonces, llamémonos a la reflexión real. ¿Son ellos nada más el problema o es el sistema del que ellos salen? Entonces, hay que abordarlo todo. Así que la transformación en educación tiene que ser una transformación real, profunda, integral, que realmente, y ahí está el Compromiso Nacional por la Educación, el cual acogemos como parte de nuestro plan de gobierno, porque tiene lineamientos básicos, pero también tenemos otras cosas, y es, por ejemplo, que tenemos que aceptar que no somos si acaso, nada más por encima de Guatemala, el país que menos destina a la educación. Porque entre educación, cultura y deporte, ninguno de los gobiernos, los partidos políticos que hemos tenido hasta ahora ha destinado más del 3.2%. Así no se puede progresar. Nosotros tenemos que eliminar las escuelas rancho, las escuelas multigrado, las escuelas telebásicas. Nosotros necesitamos escuelas dignas, con comedores y dormitorios donde está la población dispersa. Porque las multigrados fue una solución en una década, pero ya no estamos allí. Ya necesitamos tener comedores y necesitamos tener dormitorios para que esa población dispersa pueda concentrarse en ese centro que debe ser un centro verdadero del saber, con espacios dignos donde el estudiante no corra peligro, en primer lugar, y en segundo lugar, donde reciba toda la formación complementaria a lo académico, donde pueda tener un desarrollo cultural, un desarrollo científico, un desarrollo artístico que realmente le permita, y deportivo, que le permita desarrollar todas las potencialidades que tiene el ser humano. Por otro lado, el tema de la salud. En este país, yo creo profundamente que parte de las grandes desigualdades que tenemos, donde más se reflejan en el tema de la educación y de la salud. Y en la salud, porque hemos convertido la enfermedad en un negocio. Eso es lo que han hecho los distintos gobiernos de los partidos políticos que nos han gobernado hasta ahora. Porque construir un hospital con sobrecostos, sobreprecio, era la posibilidad de embolsarse una platita. Entonces, la idea es tener centros de salud abiertos por todo el país, bien equipados, con médicos. Hay que nombrar cuánto médico, odontólogo y enfermera se gradúa de la universidad. Hay que nombrarlos porque la gente los necesita. Si usted recorre el país se da cuenta de la gran desigualdad, se da cuenta de cuánta gente se está enfermando de cosas que se pueden prevenir, niños que están enfermos de cosas que con una vacuna se podían evitar, y personas que se mueren de enfermedades que ya se curan. Un ejemplo: si a usted le da tuberculosis y usted ha comido bien, usted no se va a morir de tuberculosis, ya no. Pero si usted es una persona malnutrida, le da tuberculosis, se va a morir, irremediablemente se va a morir. Eso es desigualdad, y eso es un pecado social, y eso es inaceptable. Y perdone que yo me ponga así, pero es que de verdad, que nos hayan declarado el año pasado el país más rico de América Latina, con un Producto Interno Bruto de $15,000 per cápita, o sea, por cabeza, da vergüenza decir eso cuando uno recorre las áreas rurales y campesinas de este país y se da cuenta que el Producto Interno Bruto del sector agropecuario, si acaso, es $3,000. O sea, tenemos un montón de gente haciendo algo para ser pobre. Entonces, realmente, les digo con toda honestidad, que vivamos en un país donde cada 4 días un panameño se muere de hambre, y donde somos el 4º país con la peor desnutrición infantil. Niños bien gorditos, pero llenos de lombrices. Eso es un país donde debiera a todos darnos vergüenza, y no hay un presidente que hayamos tenido hasta ahora que pasara con buena nota, porque desde el momento que usted tiene personas en ese estado de abandono, de atención primaria de salud, que es lo que debemos privilegiar, que nuestras mujeres no estén muriendo a la hora de parir, las indígenas, nuestras mujeres de las etnias indígenas no tienen siquiera un albergue prenatal, tienen que caminar horas para ir a dar a luz. El parto fue concebido como una obra divina, como una cosa natural de la vida de la mujer. Entonces, ¿cómo es posible que las mujeres que tienen complicaciones en el parto, todavía en el siglo XXI en Panamá, se mueran porque no las pueden atender a tiempo o porque no han tenido control prenatal? Y eso nada más por mencionarle algunas costo cosas. De las medicinas.
Hay que romper ese oligopolio. Esto no puede seguir como está. ¿Por qué? Porque en la cadena, y esto no importa a quién le afecte, porque Ana Matilde Gómez no tiene ataduras ni políticas ni económicas. Aquí no es donde están los grandes donantes, no es en la campaña de Ana Matilde Gómez. Y mire, entre el importador, el distribuidor, el comercializador y las farmacias, a veces tenemos el mismo dueño o el mismo grupo económico. Se ganan el 33% en todo el camino. Se están ganando en algunos casos más del 110% en los precios de los medicamentos. Esto es inaceptable. Y en un gobierno con Ana Matilde Gómez, yo le aseguro que eso se acaba. Se ha quedado sin voz. No, es que me dio risa que mi estómago, debe ser que tengo hambre, tengo fatiga. Me hizo que... Bueno, viene de hacer más de una hora de tiempo de televisión en Medcom, ahora viene acá. No ha desayunado. No ha desayunado. Eso, tenemos más preguntas por WhatsApp, señor Dixon, que nos queda ya el tiempo contándonos. Sí, tenemos algunos mensajes de voz que lamentablemente no vamos a poder escuchar, pero sí ciertamente aquí había precisamente una pregunta sobre qué pensaba en cuanto al tema de la salud de las mujeres, y eso ya usted ha empezado. Se necesita salud integral. Las mujeres necesitamos información para tomar control de nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. O sea, la mujer por ignorancia muchas veces queda enferma y queda llena de hijos que no puede atender como Dios manda, porque un hijo no es para tenerlo por allí abandonado. Entonces, y además hay que hacer conciencia, mucha educación, mucha formación integral en el país, porque los hijos no son de las mujeres nada más. Los hijos son del hombre y la mujer que lo engendran y que lo traen al mundo. O sea que realmente aquí hay mucho que hacer todavía. El tiempo suele ser lo más cruel que encontramos en los medios de comunicación y en los espacios, y el tiempo nuevamente en este programa nos ha alcanzado en el día de hoy. Lo que nos queda de tiempo, licenciada, queremos que usted utilice para dar ese mensaje. Estamos de campaña a una semana prácticamente, porque al otro jueves, el 2 de mayo, entramos en veda nuevamente. Exacto, entonces la oportunidad de poder dirigirse a la audiencia de Radio María en la República de Panamá. Bueno, decirle al pueblo panameño, particularmente a los que escuchan este programa, que tengan confianza, que Ana Matilde Gómez es una mujer que, entendida de su imperfección como ser humano, trata cada día de mejorarse, de renovarse y de superarse a sí misma. Yo creo que cada oportunidad que Dios nos da en la vida de levantarnos nos permite ser mejores seres humanos. Yo tengo una profunda vocación de servicio. Yo no estoy en esto porque no tenga otra opción de trabajo, sino porque ya me harté de ver la forma en que despilfarran todos los fondos públicos, que hacen un uso excesivo de suntuosidades innecesarias para gobernar. Yo creo en un gobierno austero, así como he manejado mi vida. Yo creo en la posibilidad de transformar la vida de los panameños y darles mejor calidad. Denme la oportunidad este 5 de mayo, gancho al 8, Ana Matilde Gómez, Jorge Arango, con toda nuestra experiencia, trayectoria probada en el servicio público, vamos a hacer la diferencia. Hemos llegado ya a la parte final, entonces ya escuchamos el mensaje de la candidata a la presidencia por libre postulación, Ana Matilde Gómez, a quien agradecemos porque haya compartido con nosotros hoy en el programa de la política al bien común. Fuimos Herbert Sedelmeyer, Juan Dixon, mi persona, Santiago Chan. Recordamos de la política al bien común, de lunes a viernes, ya estamos ya en la última semana. Y no tengan miedo que una mujer pueda gobernar, no hay que tener temor, las mujeres nos hemos preparado. Ya lo escucharon, ya vamos a la última semana en la que viene de este programa de la política al bien común, una transmisión especial de Radio María para esto, para ustedes, para nosotros que somos ciudadanos importantes, lunes a viernes 8 de la mañana y su retransmisión a la 1 de la mañana. Muchas gracias.